Gracias a todos por conectarse a este conversatorio que hemos preparado para todos ustedes. Me gustaría comentarles un poquito la dinámica que vamos a tener a lo largo de esta presentación sobre el marco normativo y las nuevas disposiciones administrativas de carácter general de cogeneración que fueron presentadas hace algunos días, el 16 de abril, en el Diario Oficial de la Federación. La dinámica de esta presentación va a ser conocerlos un poquito más a través de unas encuestas que tendremos a lo largo de este webinar y también los invitamos a permanecer participando a través de el espacio de preguntas y respuestas que tenemos en el chat. Del lado del lado derecho al fondo tienen un icono de preguntas y respuestas o Q&A en los que ustedes pueden ir sumándolas sin problema, las vamos a ir revisando a lo largo de la presentación. Eh, Teniendo esta explicación, pues iniciamos precisamente con una de nuestras primeras encuestas para conocer cómo está el ambiente del sector. Y pues bueno, la primera pregunta es precisamente sobre la confianza que generan estas nuevas disposiciones administrativas, todo este marco regulatorio que ha generado el gobierno federal. Tenemos un minuto para responder esta pregunta. En tanto, me gustaría presentar a nuestros oradores del día de hoy. Se encuentra con nosotros nuestro director general, Daniel Salazar. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, Viri. Bienvenidos todos. Un momento importantísimo para el sector de la cogeneración en México, una gran oportunidad y me da mucho gusto estar con todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Se encuentra con nosotros también de nuestra empresa hermana Test Power, nuestro jefe de Ingeniería en Innovación y Desarrollo, Manuel Salazar. Manuel, bienvenido. ¿Qué tal, Viridiana? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estarlos acompañando en esta ocasión para discutir acerca de las disposiciones en el ámbito de la cogeneración. Un gusto. Muchas gracias, Manuel. Y también se encuentra nuestro director de negocios, Felipe López de la Cerda. Felipe, bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Viridiana. Hola a todos, buenos días y pues venga, empecemos con todo esto. Antes de entrar en materia, pues comentarles que pues realmente se tiene, en resultado de las encuestas, pues se tiene una confianza bastante alta, está por encima de los que no confiamos en esta nueva regulación. Y pues esto ¿qué nos marca, no? Pues que de alguna manera todos estamos viendo la oportunidad de tener cada vez más proyectos de cogeneración y pues tener un camino más libre para la creación de estos proyectos en sitio. Felipe López de la Cerda te proporciona el micrófono y sin más preámbulo iniciamos. Gracias. Muchas gracias, Viridiana. Vamos a arrancar entonces. Antes de hablar de las DACs de cogeneración y para llegar a ellas, vamos a dar primero un poco de contexto, yéndonos de lo general a lo particular, sentando así las bases que nos llevan a ellas, empezando entonces desde la Constitución. Aquí vamos principalmente a tener dos artículos. El primero, el 25, donde se establece que el Estado se encarga del desarrollo nacional garantizando que sea integral y sustentable, fortalezca la soberanía y promueva el crecimiento económico, el empleo y una distribución justa del ingreso y la riqueza. En línea con esto, se incluye la planeación y el control del sistema eléctrico nacional y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. El segundo artículo que vamos a ver en la Constitución es el 27, en el cual se establece que son de la nación los recursos naturales y el cargo de regular el dominio directo de estos. En línea con esto, se incluye la regulación de las actividades de la industria eléctrica. Ahora bien, después de la Constitución tenemos también la ley del sector eléctrico. Esta ley se publicó el 18 de marzo del 2025
y sustituye en su totalidad a la ley de la industria eléctrica. Aquí, en esta nueva ley del sector eléctrico, se establece la normativa vigente para generación distribuida, autoconsumo y del mercado eléctrico mayorista. Vamos a hablar un poco de qué nos dice la ley del sector eléctrico. Que nos es de importancia, ¿no? Vamos a empezar con el punto que yo considero el más importante y es que se estableció que al menos el 54% de la energía inyectada al CEN debe ser del Estado. Énfasis en inyectada. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas cogeneraciones son aisladas y si son aisladas no inyectan energía a la red y no se consideran dentro de este 54%. La otra parte es que todo el suministro eléctrico básico tiene que ser de CFE. Pasando al tema de las entidades de gobierno, por así decirles, tenemos a la CRE y a la CNH que desaparecen y la CNE toma todas sus responsabilidades. Luego, tenemos que ser conscientes de que la CNE ahora va a otorgar los permisos de generación y de comercialización y va a regular el MEM. Continuando, tenemos estas tres estructuras o figuras para generación de energía, que es la generación distribuida, que por definición es menor a 0.7 megawatts y que están exentas de permiso. Luego tenemos el autoconsumo, que es mayor o igual a 0.7 megawatts y puede ser o interconectado o aislado. Y en el caso de que sea entre 0.7 y 20 megawatts, tiene un trámite simplificado. Y por último tenemos el mercado eléctrico mayorista, que es igual o mayor a 0.7 megawatts y se mueve a través de las redes de CFE a cualquier parte del país. Avanzando, tenemos el título tercero, capítulo sexto, artículo 41 de la LSE, que ya habla específicamente de cogeneración, que es el tema de este webinar principalmente. El permiso de generación de electricidad puede tener, vamos a regresarnos, puede tener la modalidad de cogeneración cuando la producción de energía eléctrica considere lo siguiente: es realizada conjuntamente con vapor u otro tipo de energía térmica secundaria o ambas, cuando la energía térmica no aprovechada en los procesos industriales del permisionario se utilice para la producción directa o indirecta de energía eléctrica y cuando se utilicen combustibles producidos en los propios procesos industriales del permisionario para la generación directa o indirecta de la energía eléctrica. Pasando al artículo 42, tenemos que la capacidad del permiso de generación autorizado debe ser únicamente para la potencia que pueda obtenerse utilizando la energía térmica no aprovechada en los procesos industriales asociados a la cogeneración. Y el artículo 43 nos habla que se otorga un despacho obligado a la energía eléctrica producida mediante el proceso de cogeneración, el cual se limita justo al tema de las necesidades de la energía térmica. O sea, básicamente es obligada si está ligada a la energía térmica. Todo el excedente ya no aplica. Y por último, la capacidad de la central eléctrica de cogeneración, la cual no debe ser mayor a las necesidades de energía térmica del proceso industrial. Y bueno, aquí le paso la palabra a Daniel Salazar para continuar con la parte del reglamento. Muchas gracias. Felipe, muchas gracias. Interesante partir de la Constitución y revisar la ley. Corresponde ahora revisar el reglamento de la ley del sector eléctrico. Y vamos a empezar con algunas definiciones porque es importante. Cuando se habla de la prevalencia del Estado, uno podría pensar que toda la energía generada cuenta para el cálculo que se va a hacer de la prevalencia. Pero no, en realidad
se introducen estas dos definiciones que son muy importantes para saber cómo se calcula. Primero está la generación de electricidad inyectada por el Estado. Es obvio, ¿no? Es la generación de electricidad neta inyectada al sistema eléctrico nacional por parte de las centrales propiedad de CFE, pero también la proporción de energía eléctrica inyectada por las centrales eléctricas en las cuales el Estado tiene participación. O sea, ahorita, si nos asociamos en una APP, que ya es posible, asociación pública-privada con CFE, y montamos una planta de 100 megas, CFE va a tener mayoría, tiene el 54, y entonces solo 54 megas cuentan para la energía inyectada por el Estado. Y luego viene la generación de electricidad inyectada total, fíjense, inyectada, que es la generación de electricidad neta inyectada al sistema eléctrico nacional en los puntos de interconexión. ¿Esto qué significa? Y es muy importante para nuestro sector. La energía eléctrica que tú generes y te quedes no cuenta para el cálculo de esto. Es decir, si tenemos en mente un proyecto de generación o cogeneración y toda la energía se va a quedar en el sitio en que la produce, podemos dormir tranquilos, por lo menos desde el punto de vista de la prevalencia, porque la energía que yo genere y se quede en el sitio no cuenta para este cálculo. Y es lógico, el gobierno usó el argumento de la seguridad y de la soberanía para justificar la prevalencia del Estado, que probablemente tenga razón. Sin embargo, hace tiempo hicimos un acercamiento al gobierno y le dijimos, oye, si esa es la motivación, pues qué energía más segura que lo que puede tener una persona que está generando en su propia fábrica. Y bueno, finalmente se reconoció ese hecho y quedó el cálculo de esta manera. Así es que desde este punto de vista podemos dormir tranquilos en el sentido de que la energía que generemos para nuestro propio consumo no juega en esta forma. Una definición súper importante es la de grupos de autoconsumo. Anteriormente, dentro del ámbito de la ley de la industria eléctrica, existían los usuarios con el mismo interés económico. Y bueno, pedían una serie de documentos interminable para demostrar que el usuario final de la energía eléctrica pertenecía al mismo grupo de interés económico que tenía como propiedad la central. Eso se acabó. Ese papelito lo rompemos, ese acuerdo, creo que era el 47, lo rompemos y hay nuevas reglas. Se pueden formar grupos de autoconsumo y esto es una gran novedad. El grupo de autoconsumo está compuesto de una central eléctrica asociada a un permiso de autoconsumo y a los centros de carga de una o más usuarios de autoconsumo, siempre y cuando la energía fluya a través de una red particular. Esto provoca que se cancele todo lo que tenga que ver con necesidades propias. Es decir, si yo tengo un parque industrial y quiero montar una central de cogeneración o de generación, la instalo mi red privada, doy aviso a la Comisión Nacional de Energía que estoy instalando un grupo de autoconsumo y doy de alta a las usuarias. Antes le decíamos los usuarios, pero bueno, damos de alta a las usuarias de autoconsumo que formarán parte de este grupo. Existe la obligación, sí, de estar informando a la Comisión Nacional de Energía quién se sube y quién se baja de este grupo de autoconsumo. De otra manera, nos jugamos el permiso si no damos aviso. Entonces, esto francamente lo vemos como una gran noticia. Ya lo comentó Felipe, pero esto es importante. El reglamento establece que centrales de menos de 7 megas que caen en generación distribuida pueden comercializar su energía en el mercado eléctrico mayorista. Esto probablemente mucha gente no lo tiene contemplado, pero sí se puede.
Y bueno, además publica el reglamento, el propio reglamento, que la Comisión Nacional de Energía no debe tardarse más de 60 días hábiles en el otorgamiento de los permisos. A esto, desde luego, hay que sumarle, no es que tengas un permiso en 60 días, hay que sumarle los manifiestos de impacto ambiental, el manifiesto de impacto social y los estudios que propiamente hace el SENACE. Entonces, probablemente el tiempo total de un permiso debería tardar 8 o 9 meses conectado a la red y aislado probablemente en 3 o 4. En 3 o 4 meses debería de tramitarse. Bien, define o vuelve a tomar el concepto de que el autoconsumo interconectado requiere evidentemente un contrato de interconexión y que la energía inyectada solo puede ser vendida a CFE. Aquí hay todo un tema que más adelante veremos. Y el autoconsumo aislado, pues la buena noticia es que está exento de manifestación de impacto social. Quiero comentar, dicho sea de paso, y me permito comentar que estoy acá de director general de Electriz, pero también soy presidente de Cogenera México, y desde Cogenera México estamos haciendo una labor importante para que el manifiesto de impacto social en proyectos interconectados, si bien es cierto que no va a poder estar exento, sí que tenga requerimientos mucho más ligeros. Hay que tener cuidado. La palabra aislado en la ley de la industria eléctrica significaba que no ibas a inyectar a la red. Entonces hemos visto que hay gente que está solicitando permisos para autoconsumo aislado, pensando que esa es la modalidad correcta porque no va a inyectar a la red. Pero no es la correcta. Aislado ahora significa lo que es, aislado. O sea, si estás aislado, no puedes estar conectado a la red. Y si te conectas a la red, te vas a meter en un problema. Entonces, hay que tener cuidado de solicitar los permisos como debe ser. No confundir, por favor, la palabra aislado con lo que en la ley anterior significaba aislado. Luego están los permisos para mercado eléctrico mayorista, para centrales eléctricas iguales o mayores a 0.7. Sin embargo, el mismo reglamento establece lo que dije hace un momento, que centrales de menos de 0.7 pueden entregar energía a mercado. Y bueno, desde luego se menciona ya desde el reglamento la posibilidad de la inversión mixta para proyectos en asociación con el Estado, en particulares, donde la prevalencia de CFE es inevitable. O sea, nos hacemos socios, pero CFE tiene 54% de esa sociedad. Dentro de la ley hay definiciones un poquito desatinadas, voy a decirlo así. Si recuerdan, se define que el tamaño de permiso de generación puede ser aquel que use la energía residual de un proceso y hasta ahí. El reglamento retoma el artículo 41 y lo modifica. Entonces, textualmente dice que para efectos del artículo 41 de la ley, la cogeneración es una forma de producir energía eléctrica y calor de manera secuencial a partir de una sola fuente de energía, con el objetivo de aumentar sustancialmente la eficiencia del primer proceso. ¿Sí? Entonces, ya no menciona que es nada más con energía residual, menciona que tiene que ser una sola fuente de energía. Y esto corrige, de alguna manera, lo que desde un punto de vista muy personal, lo que para mí es un error en las definiciones de la ley. Sin embargo, el reglamento lo corrige y bueno, pues ya todo mundo estamos en paz. Siguiendo con el reglamento, el artículo 90 menciona que los permisos de generación de energía eléctrica para autoconsumo se considera venta a terceras personas, la venta de energía eléctrica de la permisionaria a las personas usuarias de la energía eléctrica, siempre y cuando la energía eléctrica se utilice dentro de la red particular. Y esto tiene que ver otra vez con los grupos de autoconsumo. Una usuaria de autoconsumo
es un tercero. Muy bien. Se menciona y hace referencia, también corrigiendo un poquito el artículo 41, que la capacidad del permiso de generación se debe definir conforme a las disposiciones administrativas de carácter general en materia de cogeneración que veremos más adelante. Entonces, estos dos o tres artículos, en realidad lo que están haciendo es enmendar el error o la definición tan limitada que existe en la ley, para no decir que es un error o para no decir que está mal. Simplemente estaba muy limitada la definición en la ley. Me voy a adelantar un poquito porque es un asunto bien importante, las taxas de cogeneración. Simplemente dice que las reglas de mercado deben determinar y establecer las reglas de despacho obligado para las centrales eléctricas. En realidad, no lo van a hacer en las reglas de mercado. Eso se está haciendo ya en las disposiciones administrativas de carácter general en materia de cogeneración. Es una buena noticia porque nos da muchísima seguridad. Muchas gracias. Al, al contrario, gracias a ustedes, Felipe, Daniel, por esta presentación, Felipe, por esta introducción en la LESE, Daniel, por explicarnos perfectamente el tema el concepto de aislado, de autoconsumo. Para ello ya surgieron algunas preguntas, pero previo a revisar las preguntas que ya tenemos en el chat, nos gustaría conocerlos un poquito más, eh, saber a qué se dedican, o sea, cuál es su rol, ya sea usuario final, suministrador calificado, y entre otras consultas que podemos ver en su pantalla en nuestra siguiente encuesta. ¿Sí? Y pues bueno, para entrar un poquito en la dinámica de las preguntas y respuestas, tenemos una consulta por parte de Jack Hassan. Jack nos comenta, la generación distribuida sigue en 500 kilowatts. No he visto alguna interconexión de 700 kilowatts en Ciudad de México. ¿Alguno de ¿Nos los puedes panelistas? ayudar con la respuesta, por favor? Hola, ¿qué tal? Claro que sí. Sí se establece que la generación distribuida se mantiene debajo de los 700. Inclusive nosotros tenemos ya una cogeneración con un motor de 700 de cogeneración para poder atender esa ley. Eh, y bueno, sí, no necesitas permiso para cualquier generación debajo de 700. Muchas gracias, Felipe. Tenemos algunas otras preguntas más. Alexa Guadalupe Vargas nos comenta, la cogeneración entra entonces para satisfacer una necesidad térmica como proceso inicial antes que una necesidad eléctrica. Creo que aquí va al artículo 4191 que comentabas, Daniel. El micrófono. Efectivamente, es una pregunta que ya contestaste, Alexa. Y tienes toda la razón. O sea, los proyectos correctamente dimensionados de cogeneración deberían atender el totalidad, la totalidad de la energía térmica. Si tú necesitas, por ejemplo, 20 toneladas por hora de vapor, y eso te dice que necesitas un motor voy a inventar ahorita, de 10 megawatts, pues instala el motor de 10 megas, aunque no consumas toda la energía, pero ese es el dimensionamiento correcto. El dimensionamiento incorrecto o no incorrecto, simplemente que deja mucha energía en la mesa es instalar un proyecto de 3 megas, porque es lo que demandas tú localmente, que te dé 6 toneladas por hora de vapor, porque entonces pierdes la oportunidad de generar el vapor en forma gratuita. Lo que hace la ley y las DACs que vamos a ver es regular
qué tanto puedes inyectar a la red y de qué forma. Muchas gracias, Daniel. Aquí tenemos otra pregunta de Berhard Kimpel. Eh, Comenta sobre el permiso, un poquito hablando sobre la autogeneración. Mientras uno se queda conectado a la red sin inyectar a la red, cubriendo el consumo base y cubrir la energía térmica, ¿cuál sería el permiso o el proceso? Yo creo que sería como que en qué bandeja del autoconsumo estaría incluyéndose, ¿no? Manuela, ¿quieres contestar, por favor? Sí, claro, por supuesto, Daniel. También es una pregunta importante que es algo que ya venía definido incluso desde las DACs de autoconsumo, ¿no? Para poder obtener este permiso de generación se tiene que realizar a través de este proceso de autoconsumo. Al no hacer una inyección a la red, podemos optar por dos diferentes opciones. El autoconsumo interconectado nos permite obtener estos faltantes que se tengan adicionales a la central de generación que se tiene en el sitio, permitiéndonos a la vez aprovechar esa energía térmica que se tiene en la instalación. Otra de las formas que nos está permitiendo, tanto en el reglamento como en las DACs de autoconsumo, que es algo que vamos a ver a continuación, es que podemos hacer un autoconsumo aislado, únicamente generando la electricidad directamente en el sitio, sin exportar ningún tipo de energía eléctrica a la red y cubriendo los faltantes de esta central, bueno, perdón, de esta instalación con CFE. Una de las condiciones es que haya algún tipo de instrumento, un tipo de esquema eléctrico para evitar exportar esa energía que se tenga en la parte de la central. En pocas palabras, la central está desconectada de la red, pero tu centro de carga está interconectado a la red. Entonces, tenemos estas dos diferentes variantes. Muchísimas gracias. Una última pregunta, tenemos ya bastantes preguntas. Jordi Planas comenta, la ley hace énfasis y establece límites en capacidad eléctrica. Su consulta es, ¿alguna regulación por la venta de energía térmica como district heating o district cooling? Esa la tomo yo si quieres. No, no existe regulación en cuanto a energía térmica. La limitación, desde luego, es la red de distribución. Los conceptos de district cooling y district heating funcionan increíblemente bien en países, en muchos países, especialmente, digamos que en el norte de Europa. Pero podrías hacer un proyecto de cogeneración perfectamente bien, por ejemplo, en un fraccionamiento nuevo en la playa, en el cual estuvieras entregando agua helada a través de intercambiadores de calor a cada una de las casas o villas. Y la respuesta en concreto es no, no existe regulación al respecto, pero sí que existe una gran oportunidad. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por sus consultas y también por la respuesta de cada uno de nuestros colegas. Continuamos. También agradecer la respuesta a la segunda encuesta. Para continuar, cedo la palabra de nuevo a mi compañero Felipe. Felipe, adelante. Gracias, Viri. Un segundo. Déjame prender mi cámara. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola de nuevo. Bueno, entrando justo en las DACs de autoconsumo, estas se publicaron el 12 de diciembre del 2025. Estas ya van en línea también con la LSE que apenas salió en el 2025. Entonces, aquí tenemos 4 puntos importantes. Vamos a empezar con el de la terminación de los permisos. Esto es bastante importante. ¿Qué podría causar que se termine tu contrato? El primero es que tu demanda máxima de estas usuarias de autoconsumo sea menor al 50% de la capacidad instalada. En pocas palabras, que tengas mucha más capacidad de lo que realmente consumes. En el caso de las renovables es 30%. Luego tenemos que la producción de energía no es consumida dentro de la red particular. En pocas palabras, que le estés mandando energía a alguien más, ya sea por la red, más bien por la red de CFE, ¿no?
la idea es que si tú lo vas a producir, lo consumas para ti mismo o para dentro de tu misma red. Y por último, que digo, esta tiene un sentido, es que al término de tu contrato de interconexión, se acaba también tu permiso, ¿no? Continuando, tenemos con respecto al autoconsumo aislado, que el centro de consumo puede permanecer conectado al CEN siempre y cuando la central eléctrica se mantenga desconectada. ¿A qué nos referimos esto? No queremos que se esté inyectando energía a la red. Por lo tanto, siempre y cuando que tu central eléctrica, tu generación esté desconectada, tu centro de consumo puede estar conectado. Venga. Luego hablamos de que si la central eléctrica, bueno, que la central eléctrica no debe de estar sincronizada al CEN. Ahora pasando al autoconsumo interconectado, vemos que, y este es un punto muy importante y es súper nuevo, que la generación intermitente se debe de conectar con un sistema de almacenamiento de energía. ¿Por qué? Porque esto generaba mucha intermitencia en la red. El CENAS empezó a tener muchos problemas por especialmente solares, eólicos, que tenían picos de energía en distintos momentos. No lo controlaba. Entonces ya se estableció que tienen que entrar con un sistema de almacenamiento de energía un poco para estabilizar esos picos. Y por último, que es el tema un poco de este webinar, enfocados en la cogeneración. La generación eléctrica puede ser superior a la demanda máxima de las usuarias de autoconsumo. Y este último punto da pie a la siguiente diapositiva, ustedes van a preguntar, oye, pero si yo voy a tener más generación de lo que realmente estoy consumiendo, voy a tener excedentes. ¿Qué les pasa a esos excedentes? Bueno, sin duda los puedes vender, pero ¿a cuánto te los pagan? ¿Realmente conviene? Aquí podemos ver que en las mismas DAX de autoconsumo, si nos vamos casi hasta abajo al anexo 1, tenemos cómo se maneja esto. En el caso de energía limpia, que una cogeneración eficiente sería considerada energía limpia, se paga el menor entre el 0.9 por unidad de costo nivelado de la energía de la última subasta de largo plazo y el 0.9 de el costo del precio marginal local, el PML. El PML, pues probablemente todos sabemos de dónde sale, se actualiza todos los días, pero ¿cuándo fue la última subasta de largo plazo? Realmente fue en el 2017, entonces los precios probablemente estén muy bajos. Ahorita tenemos una tablita que lo vamos a ver. Continuando con el inciso B, eh, para el tema de bueno, si la energía limpia, si no se utiliza la energía limpia, los factores mencionados en el inciso anterior se sustituyen por el 0.8. Por ejemplo, si estás produciendo energía con un motor de diésel que no es energía limpia, baja del 0.9 al 0.8. Ahora bien, vámonos por los cells y la potencia, que son el inciso C y el D. De nuevo, tenemos ese 0.9 que nos van a bajar por el costo nivelado de cells de nuevo de la última subasta de largo plazo, que, sorpresa, también es del 2017. Por último, tenemos la potencia, de nuevo 0.9 por unidad de costo nivelado de la potencia de la última subasta de largo plazo. Ahora sí nos vamos a pasar a la tablita para que podamos ver con más claridad a cuánto equivale esto. Aquí ya tenemos la tablita. El, el costo nivelado de la última subasta a largo plazo en el tema de la energía son 251 pesos el megawatt hora. De cells, 103.99. Y de potencia son 600.
628, 1347. Si comparamos esto con el mercado de balance de potencia que acaba de salir, ¿qué onda? Que está en casi 5 millones de pesos el megawatt año, pueden ver que es una diferencia brutal que simplemente nos deja ver que no conviene vender ni la potencia ni la energía, que aquí podemos ver que la energía está en 251 y menos el 0.9 estamos en 226 y el precio marginal local que podría ser nuestra mejor referencia son 802 y si tomamos en cuenta que va a tomar el menor de estos, cero nos conviene. Y más que CFE vende a un precio mucho más alto a los usuarios finales, estamos perdiendo dinero. Pero bueno, terminando prácticamente el total de todo esto, estaríamos vendiendo a 0.24 pesos el kilowatt hora, que no es nada. Pero bueno, ahora sí, continuamos. Para las DAX de cogeneración le voy a pasar la palabra a Manuel, por favor. Continúa, Manuel. Muchas gracias, Felipe, por esa explicación de las DAX de autoconsumo, que van muy relacionadas con lo que vamos a ver de las DAX de cogeneración. Una pequeña introducción. Estas DAX de cogeneración fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 16 de abril, junto con con las DAX de almacenamiento, ¿no? Que es un tema aparte que también, digo, va relacionado más hacia la parte del autoconsumo interconectado, que es lo que nos había platicado Felipe, que ya es un requerimiento que se necesita sobre todo únicamente para las centrales de generación intermitente. ¿Qué objetivo tienen estas DAX de cogeneración? Establecer las condiciones generales, requisitos y procedimientos aplicables a las centrales eléctricas que operen bajo la modalidad de cogeneración, ¿no? Una de sus funciones principales es determinar los criterios con las que se regirán las figuras de generación distribuida, autoconsumo y mercado eléctrico mayorista que fueron aclaradas desde la ley del sector eléctrico en el año pasado. ¿Qué es lo principal en primera parte lo que nos está comentando en estas nuevas DAX de cogeneración? Son definiciones que se aplican durante todo este acuerdo. La primera de ellas es el ciclo superior, es cuando se utiliza la fuente de energía principalmente, bueno, en primera instancia para generar electricidad, con el calor residual, en este caso en el esquema que tenemos en esta parte, es un motor de combustión interna que se alimenta de gas natural. Este motor genera electricidad a través de este motor generador. Con las camisas y con los gases de escape de este equipo podemos obtener agua caliente, vapor a proceso, calor a proceso, que puede ser aceite térmico, agua sobrecalentada, incluso agua helada, ¿no? A través de un equipo adicional que sería un chiller de absorción. Este es un ciclo superior, en pocas palabras, primero la energía primaria, que es la energía eléctrica, y después el calor a proceso. En el segundo de ellos es el ciclo inferior. En este caso se invierten los papeles, primero se aprovecha la parte térmica, el calor a proceso, con la energía residual de este proceso se utiliza un recuperador de calor para poder generar energía eléctrica. En este esquema tenemos el combustible, que en este caso puede ser gas natural, puede ser diésel, puede ser combustóleo. Se utiliza principalmente en hornos para poder hacer algún proceso térmico. Con la energía residual se manda una recuperación de calor, que es un HRSG. Este HRSG recupera esa energía que tienen los gases de escape para poder generar vapor y posteriormente se manda una turbina de vapor donde se genera la electricidad para su aprovechamiento. Estas son las principales, las primeras dos definiciones que se muestran en estas disposiciones. Ok, vamos a regresarnos un poquito. Para las siguientes definiciones vamos a usar esta gráfica que es la potencia que puede generar una central eléctrica a través del tiempo, lo tenemos en megawatts y en hora. Con aquí lo tenemos, vamos a ir haciendo un resumen de todos estos nuevos conceptos.
La base de toda esta generación van a ser los usos auxiliares de cogeneración, que se componen en este concepto. Son los sistemas de control, las protecciones, comunicaciones, sistemas de enfriamiento, las bombas para poder circular la refrigeración, los aeroenfriadores, todo ese equipo auxiliar que ayuda a la central eléctrica para su operación. Esta energía es aprovechada directamente en la central, no tiene ningún aprovechamiento en la instalación o en el proceso. El siguiente concepto es el consumo eléctrico. Este consumo eléctrico es la energía que sí se aprovecha en el proceso, en la instalación. Esto va ligado completamente a la carga local del sistema de cogeneración en la red particular. El consumo eléctrico es energía, se describe en megawatts hora. La carga local del sistema se define en megawatts. Esta es potencia. Estos dos conceptos sumados, la potencia que va dependiente del consumo eléctrico y la potencia que va hacia los usos auxiliares, se define como carga eléctrica asociada al sistema de cogeneración. El siguiente concepto es la energía eléctrica obligada. Esta energía eléctrica es la que va asociada a la demanda térmica requerida en el sistema de cogeneración, restándole la parte del consumo eléctrico y los usos auxiliares de cogeneración. La característica principal de esta energía eléctrica obligada es que está en el bloque de despacho obligado para las reglas del mercado. O sea, este concepto tiene la prioridad por parte del SENACE para poder ser suministrada en el sistema eléctrico. Tenemos también la definición de demanda térmica, que es el uso de la energía térmica aprovechada en el proceso industrial de un sistema de cogeneración, que puede tener diferentes usos. Puede ser vapor, puede ser agua proceso, puede ser diferentes fluidos que puedan aprovechar esta energía térmica. Finalmente tenemos aquí justo. El último de estos conceptos es la energía despachable. Esta energía despachable es la que corresponde a la central operando al 100% de potencia, al 100% de su capacidad. Toda esta energía ya no entra en el bloque de energía eléctrica obligada y tampoco es consumo eléctrico. Entonces toda esta energía entra como un despacho económico en cuanto a las reglas de mercado, y esta ya no tiene la prioridad que tenía la energía eléctrica obligada. Ok, ahora pasamos ya a los numerales que se conforman en estas disposiciones administrativas. El primero de ellos, el 2.1, nos está hablando acerca de la definición de los diferentes, la definición de los siguientes esquemas de cogeneración y los acuerdos que las regulan. Principalmente, el primero de ellos, la cogeneración en la figura de autoconsumo, se define como para la satisfacción de las necesidades propias, ya sea de forma aislada o de forma interconectada, y se aplican las disposiciones mencionadas en el autoconsumo y las disposiciones que se comentan a continuación en este mismo acuerdo. Para la figura de mercado eléctrico mayorista, se tienen que satisfacer las necesidades de la carga eléctrica asociada, que es lo que veíamos, la potencia del consumo eléctrico más los usos auxiliares, y el adicional de la inyección de la energía a las redes nacionales de transmisión o las redes generales de distribución, que puede ser tanto energía eléctrica obligada o la despachable, y también se rige bajo las disposiciones mencionadas en este mismo acuerdo. Ok, esto también va en referencia al artículo 41 que ya se ve descrito en la ley del sector eléctrico. Únicamente complementa la información que se tiene en las definiciones de qué son los sistemas de cogeneración. El primero de ellos es la energía eléctrica producida de manera conjunta con vapor u otro tipo de energía térmica secundaria o ambas. Esto lo define ya las disposiciones como un ciclo superior, que es lo que veamos en las definiciones. El segundo punto es la producción directa o indirecta de energía eléctrica mediante la energía térmica no aprovechada en procesos industriales, que cabe bajo la nueva definición de lo que es un ciclo inferior.
y la generación directa e indirecta de la energía eléctrica cuando se utilizan combustibles producidos en los procesos industriales. ¿Qué puede ser esto? Pueden ser el aceite que se produce tras la pirólisis de plásticos, de residuos plásticos, el biogás que se produce en los residuos orgánicos digeribles, bagazo, astillas que se produce de la biomasa, también de algún proceso. Entonces, todo esto también aplica como cogeneración, siempre y cuando pues, se utiliza este combustible para generar vapor y luego una turbina de vapor. El siguiente de estos puntos son los requisitos que se tienen para el permiso de cogeneración. Permítame que creo que... Un momento que... Tengo una... Se me quedó en esta diapositiva. Pero bueno, podemos ir comentando en esta misma diapositiva y luego podemos regresar a la siguiente, a la que se iba a comentar primero, es la capacidad instalada, que es algo que también venía descrito incluso desde la misma ley del sector eléctrico, que debe definirse en función de la demanda térmica y las necesidades directas o indirectas de energía térmica de los procesos industriales asociados. Esto es algo que en las mismas en las mismas disposiciones se menciona al final que se tiene que aclarar después, ¿no? ¿Cuál es esta asociación? ¿Qué es este parámetro que se tiene que hacer, ¿no? Y creo que ya me permitió regresar a la que íbamos a comentar primero. Sí, esta de acá. Esta es la que quería comentar primero, es los requisitos necesarios para el permiso de generación bajo la modalidad de cogeneración. Se tienen que definir los valores de demanda térmica, o sea, el requerimiento térmico que se necesita en la instalación, la carga o cargas eléctricas asociadas al sistema de cogeneración. Esto es lo que veíamos que es la suma del consumo eléctrico en sitio, más sus auxiliares, los valores máximos y mínimos de la energía eléctrica obligada, que es la que va asociada a la demanda térmica y que tiene esta prioridad en el despacho, los valores máximos y mínimos de la energía despachable, que es el segundo bloque que entra como despacho económico, un diagrama de tuberías e instrumentación de la central que se quiere instalar y el balance de energía que indique la configuración tecnológica. Si se va a hacer la cogeneración mediante un motor de combustión interna, si se va a hacer a través de una caldera y luego turbina de vapor, si se va a hacer con una turbina de gas. O sea, esto es algo que se tiene que definir desde la solicitud del permiso en la modalidad de cogeneración. Y en caso de una solicitud del permiso de generación de energía eléctrica bajo la figura de autoconsumo, se tiene que indicar si es para uso único del que va a solicitar el permiso o si tiene un grupo de autoconsumo y cuántas entidades conforman este grupo de autoconsumo. El siguiente punto es la asociación de la demanda térmica en los diferentes esquemas que se pueden tener. En autoconsumo, la demanda térmica puede ir asociada a la permisionaria o cualquiera de sus usuarios de autoconsumo en caso de que existe un grupo. Y en el mercado eléctrico mayorista, la demanda térmica o la carga eléctrica asociada, o sea, la energía eléctrica que se va a distribuir localmente, puede ser el titular o puede ser un tercero mediante un contrato. Esto siempre y cuando sea colindantes, que estén en la misma ubicación o tengan instalaciones colindantes y se haga únicamente bajo redes particulares. No pueden utilizar el sistema eléctrico. Esta es una que habíamos comentado acerca de la capacidad instalada respecto a la energía térmica. Y esta última que les quiero practicar es que la participante de mercado, representante de una central eléctrica con permiso de generación, debe presentar información adicional al SENACE para poder obtener ese permiso de interconexión, que es la demanda eléctrica asociada a las definiciones que vimos en la curva. Usos auxiliares, las cargas eléctricas asociadas, pues el consumo que se tenga en sitio, los valores máximos y mínimos, que esto ya se viene explicado también cuando se tiene que hacer el permiso directamente con la CNE, la energía despachable, la carga que se va a tener eléctrica cuando se tenga una demanda térmica máxima, una demanda térmica mínima y una demanda térmica del 80% del tiempo de operación anual.
En los permisos de generación eléctrica, bajo la figura de autoconsumo, la generación eléctrica puede ser superior a la demanda eléctrica máxima de los usuarios de autoconsumo y mantener su operación en dicha condición. Esto ya venía explicado incluso desde las DACs de autoconsumo, ¿no? Únicamente se está reforzando en estas DACs de cogeneración. Y uno de los puntos también importantes es que las centrales de cogeneración pueden obtener CEL, certificados de energía limpia, bajo el esquema de autoconsumo y el de generación para el mercado eléctrico mayorista. Ahora cedo la palabra a Felipe para que les platique acerca del punto 3 del capítulo 3 de estas disposiciones de cogeneración. Muchas gracias, Manuel. Ya se nos adelantó un poquito aquí la pantalla, pero vamos a regresarnos. Ahí está. Justo relevando un poco a Manuel y entrando al capítulo número 3, tenemos que el 3.3 básicamente nos está hablando del contrato de interconexión, donde se establece que se requiere hacer todos los estudios necesarios para la celebración del contrato de interconexión, así como presentar toda esta información ante el SENACE y formalizar el contrato de interconexión. Continuando con el 3.4, aquí se establece que todos estos estudios tienen que considerar tres escenarios que son bastante claros, ¿no? El primero es donde la carga y el generador están a su máxima requerimiento y generación. El segundo es donde la generación está al máximo, pero la carga está fuera. Y la última, la tercera, es al revés, donde la generación está fuera, pero el centro de carga está en su máxima demanda. Considerando estos tres escenarios, se hacen los estudios. El 3.5 también nos habla de cómo la figura, o sea, ya enfocados al MEM, donde la generación para el MEM en modalidad de cogeneración, esto es importante, requiere de un sistema de medición en el punto de interconexión. Esto, más que nada, para que el SENACE pueda ver cómo se está consumiendo y moviendo la energía en ese punto. Avanzando, tenemos el 3.7. Este es súper importante. ¿Por qué? Porque de alguna forma se están protegiendo de engaños, si así lo quieren ver, o que hagas las cosas de manera incorrecta. ¿A qué me refiero? Aquí están estableciendo que se desaparece el objeto del permiso de generación o prácticamente te quitan el permiso si tú estás considerando que tu energía eléctrica obligada, Manuel hace un momento nos explicó que era la energía eléctrica obligada, que está justo asociada a tu carga térmica, es realmente mayor que a la energía eléctrica asociada a la demanda térmica del proceso industrial durante un periodo continuo de 6 meses. En pocas palabras, que realmente le estás llamando a la energía eléctrica obligada la despachable, ¿no? Que la despachable es pues toda la sobrante, la energía sobrante. Entonces, si tú estás queriendo meter como obligada toda la despachable y vender más, por así decirlo, por 6 meses continuos, desaparece tu permiso. Habiendo terminado con eso, vamos a la siguiente diapositiva, que es ¿qué sigue? Ah, ya se me fue uno más, un segundo. Ahí está. ¿Qué sigue? Los transitorios nos establecen que en tanto la CNE no emita los criterios técnicos de cogeneración, se deben aplicar los instrumentos vigentes. O sea, nada cambia. Lo que está establecido se mantiene vigente. Y el segundo punto, que creo que es bastante importante, es que nos están dando un aviso o nos están dando, nos están platicando que vienen en camino unas nuevas reglas del mercado y un nuevo manual para la interconexión de centrales eléctricas y conexión de centros de carga. Entonces ya sabemos qué esperar en cuanto a nuevas leyes, nuevos reglamentos, nuevos estatutos para manejar todo el tema de energía y en este caso de cogeneración.
Ahora sí, pasando a la siguiente diapositiva. Daniel, te cedo la palabra. Muchas gracias, Felipe. Quiero comentar que, pues, habiendo revisado el preámbulo o el contexto de la Constitución, de la ley, del reglamento, de las DACs de autoconsumo y ahora de las DACs de cogeneración, y teniendo vigente un manual de interconexión, en nuestra opinión, tenemos un marco normativo que hace segura la inversión en temas de cogeneración. Comentar, al inicio hicimos una encuesta, 66% de la gente opinó y caramba, tuvimos quizá 180 participantes en la encuesta. 66% comentó que veía suficiente o que confía en hacer inversiones con el marco normativo y con la actitud del gobierno federal. El otro porcentaje siente que todavía no. Pero espero que, habiendo platicado de todo lo que platicamos y especialmente de las disposiciones administrativas de carácter general, pues eso haya cambiado, porque desde Electriz sí vemos que esto es una inversión segura. Pero además de segura, es negocio. Y para eso quiero dejarle la palabra a Manuel para que nos platique rápidamente de los números, de los pesos de un caso práctico, en particular de generación distribuida. Muchas gracias, Daniel. Sí, Diego, quisiera empezar con este equipo que estamos, que es nuevo, que incluso viene acorde con lo que se estipuló en la nueva ley del sector eléctrico. Al incrementar la generación distribuida desde 500 hasta 700 kilowatts, pues nos permite instalar esta mayor capacidad, ¿no? Sin necesidad de un permiso de generación. Este es el nuevo producto que estamos promocionando. Es un motogenerador de 700 kilowatts que viene encabinado, tiene este cobertizo. En la parte de arriba tenemos el silenciador, tenemos el aeroenfriador y tiene estas especificaciones técnicas. Puede ser únicamente para generar electricidad. Podemos obtener la energía térmica de las camisas de enfriamiento del motogenerador, teniendo 432 kilowatts adicionales. Podemos utilizar únicamente los gases de escape, que nos da 399 kilowatts, o la versión full, donde tenemos el aprovechamiento térmico completo con hasta 831 kilowatts en este equipo. Ahora, viendo un ejemplo real empleando este equipo, en este caso es un 700J, utilizando las camisas, tenemos un ahorro energético de 37%. En este caso se está entregando 5 metros cúbicos por hora de agua caliente, de 25 a 60 grados centígrados. El espacio requerido por este equipo son alrededor de 50 metros cuadrados y se tiene una inversión de alrededor de $1 millón, que con el tipo de cambio son cerca de 18 millones de pesos. Y más adelante tenemos el cuadro de el costo de la energía eléctrica, que en este caso era de 2.32 pesos por kilowatt hora. El costo de generación con gas natural, esto va a depender pues tanto del costo del gas como de la eficiencia eléctrica que tenga el motogenerador, en este caso es de 1.28, y un costo ponderado de mantenimiento, que pues, ubica, hace este resumen, este costo promedio durante toda la vida útil del motogenerador, de 27 centavos de peso por kilowatt hora. Entonces, sumando estos dos, tenemos 1.55 pesos por kilowatt hora, comparado con el costo de la energía eléctrica con CFE, ¿no? Con estas prestaciones tenemos una recuperación en años de la inversión de 3.13 años, y tenemos una tasa interna de retorno del 43.46. Además de que estamos evitando generar estas toneladas de CO2, de consumir energía eléctrica de CFE y de quemar gas o combustóleo o diésel o gas LP en sitio para generar esa agua caliente que se está aprovechando con este motogenerador. Sí, ahora le regreso la palabra a Viridiana para comentar la última encuesta.
Muchísimas gracias, Felipe, Daniel, Manuel, por estas presentaciones, esta explicación tan clara de todo el marco regulatorio. Ya tenemos más preguntas que se han ido presentando a lo largo de sus participaciones, pero antes de entrar a ellas me gustaría ceder la palabra de nuevo a Daniel para que nos pudieras dar tus observaciones y conclusiones, Daniel, de las participaciones. Sí, cómo no. Como resultado de la segunda encuesta que hicimos, quiero comentarles, tuvimos casi 180 participantes en un momento dado, en promedio 160, de los cuales 30% de los participantes son usuarios de energía, 24% son desarrolladores de proyectos, 20% son consultores y 22% se clasificaron como otros. Hicimos una pregunta sobre lo que te podría afectar en el servicio que estés recibiendo ahorita de servicio de energía eléctrica. El 67% dijo que no aplicaba porque es lógico, no son usuarios finales, pero del resto, casi el 45% comentó que tienen problemas de intermitencia, el 35% tienen problemas de que necesitan más energía y CFE no se las da, y el 13% les mueve el tema de las emisiones. Bueno, pues todos esos problemas, absolutamente todos esos problemas, con ayuda de la cogeneración, los puedes mitigar o desaparecer. En Electriz vivimos apasionados todos los días con el tema de energía, nos encanta el tema y tenemos muchas soluciones para muchas cosas. Por ejemplo, en el caso de intermitencia, si ya estás generando o si de plano no te interesa la cogeneración, tenemos UPS dinámicos que evitan los parpadeos. Podemos hacer análisis de redes para ver si vale la pena instalar uno de estos equipos o de plano baterías o planta de emergencia, etcétera. Un mensaje que quiero mandar es, no recuerdo si lo presentó Manuel o Felipe, pero los requisitos para solicitar un permiso de cogeneración desde el inicio implican hacer ingeniería. Te están pidiendo ya diagramas de tuberías de instrumentación y te piden que desde el inicio establezcas la tecnología. Entonces, acérquense, usuarios, acérquense a gente que pueda brindar el servicio completo de consultoría, de ingeniería, de gestorías y después, si se puede, pues el EPC, la ingeniería completa, la procura, la construcción, la operación y el mantenimiento. Los proyectos de cogeneración son un matrimonio. En Electriz, quiero decir orgullosamente, tenemos proyectos que nosotros gestionamos, pedimos permiso, construimos, operamos y mantenemos ya desde hace 10 o 12 años y seguimos trabajando con los clientes. Esos son los proyectos que nosotros consideramos exitosos. El cliente después de 10 o 12 años mantiene el contrato de operación y mantenimiento con nosotros porque primero estuvieron bien diseñados y segundo porque operan y se mantienen perfectamente en buen estado. Quiero agradecer la participación de todos. Para nosotros ha sido muy emocionante presentar este webinar y te dejo la palabra, Pili. Muchas gracias, Daniel, por las conclusiones. Muchas gracias a todos también por sus preguntas. Antes de pasar al cierre, me gustaría, si me lo permiten, panelistas, yo sé que ya estamos un poquito más allá del tiempo de cierre. Algunas preguntas que tenemos por aquí en el chat todavía. Dice Carlos Tena, la portabilidad de cubrir otros servicios CFE a través de una planta de cogeneración, ¿ya no estaba permitido? Perdón, no entendí la primera parte. Felipe, quien lo haya entendido. Si gustan, la repito. La portabilidad, dice, disculpan, tengo entendido que la portabilidad de cubrir otros servicios CFE a través de una planta de cogeneración ya no estaba permitido a través del régimen de aportaciones o en una consulta abajo. Si por portabilidad te refieres a el envío de energía a otro lado, sigue estando permitido. Dicho sea de paso,
distinguimos en los proyectos de cogeneración el autoconsumo y las plantas a mercado. Ya vimos que si tienes excedentes en autoconsumo, Felipe, es pésimo negocio venderle la energía a 25 centavos de peso a CFE. Entonces, si estás proyectando una central de cogeneración y vas a tener excedentes, tenemos que solicitar el permiso para mercado y usar la figura de un suministrador calificado para entregar energía en otro lado. Sí se puede hacer, claro que se puede hacer. Y hay una noticia también. Te puedes autorrepresentar, o sea, el dueño de la central eléctrica puede fungir como generador participante de mercado y puede ofertar directamente energía al suministrador calificado o al mercado. O sea, no es necesaria la figura no tienes por qué contratar a un generador, aunque sí lo recomiendo, pero no tienes por qué contratar a un generador participante de mercado para hacer esas funciones. Ya las puedes hacer tú mismo. Entonces la respuesta es sí, 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 portabilidad es el porteo, sí es posible, pero con con las modalidades que acabo de comentar. Muchas gracias, Daniel. Esta pregunta es de Arturo Cantú, creo que va dirigida a Manuel. Comenta, entendí bien que el aceite usado del motor del generador, del motocogenerador, puede usarse como combustible diésel en una generación extra. Eh, no, realmente lo que se entiende como ese aceite es el producto de alguna pirólisis o de algún, lo que indica las disposiciones e incluso la ley del sector eléctrico es que se tiene estos combustibles de algún proceso que ya se tenga en estas instalaciones que se utilice para poder generar electricidad. No es la parte del aceite usado del motogenerador como para una generación extra. Es este producto residual de los procesos industriales para poder aplicar como cogeneración. Muchas gracias, Manuel. Otra consulta, Darío Tinoco. Si se cuenta ya con cogeneración de 0.5 MW, ya con permisos de hace 2 años, ¿se debe realizar algo nuevo, algún permiso nuevo con este reglamento? Si quieres respondo yo, Viri. Gracias. No. Bueno, para empezar, si es debajo de 0.5, debería de haber entrado como generación distribuida, que en un principio no requerirías permisos. Y aún cualquier caso, si tú ya tienes tu permiso, no tienes que actualizar nada en tanto no se venza tu permiso o no le quieras hacer alguna modificación a tu instalación o a tu permiso o hacer cualquier cambio. Entonces, mientras no hagas cambio o no se venza, tú sigue siendo vigente tu permiso, no tienes que actualizar nada. Muchas gracias, Felipe. Tenemos muchas más preguntas, pero creo que el tiempo se nos ha agotado. Para todos los asistentes, este webinar ha sido grabado. Los invitamos a que nos visiten en nuestras redes sociales y también esta presentación y otras más, webinar, capacitaciones, las pueden encontrar en nuestra página de YouTube de Electriz Cogeneración. Aparece en nuestra pantalla y pues no nos queda más que agradecer su participación y pues también todas las presentaciones de cada uno de nuestros colegas. Felipe, Daniel, Manuel, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.